Existe un Dios que en su palabra tiene un sinnúmero de hermosos temas donde puedes conocer a Jesús y su labor, saber cómo el Espíritu Santo nos habla aquí en la tierra o alcanzar la dulce seguridad del perdón de Dios. Te invito a que solicites el curso La Biblia Habla, donde aprenderás sobre este y muchos otros temas que te ayudarán a mejorar tu vida espiritual y estar más cerca del Señor. Hoy nos acompaña el pastor Joel Sandoval. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Dulce paz, paz en mi corazón, pues yo sé que Jesucristo mora en mí. Dulce paz, paz en mi corazón, pues yo sé que Jesucristo mora en mí. Ven, Santo Espíritu, ven a mi ser, pues tu presencia llena mi corazón. Ven, Santo Espíritu, renueva nuestro ser en cada corazón, por siempre vivirás y llénanos de paz. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles, poder invitarles acá a este lugar especial para poder compartir juntos un tiempo de paz. Y por supuesto que es la palabra de Dios la única que puede traer paz, amor, esperanza a nuestros corazones. Y es lo que vamos a abrir en esta hora, es lo que vamos a profundizar, el estudio de la palabra de Dios. Pero el estudiar la Biblia no sería nada sin tampoco la persona maravillosa de Cristo Jesús. Al estudiar la Biblia, al estudiar el Antiguo Testamento, podemos ver también la persona maravillosa de nuestro Señor Salvador Jesús. Por lo tanto, queremos pedir su presencia, queremos pedir que Él también pueda bendecir tu vida y para que nos puedas acompañar, para que tengas tu Biblia en mano y juntos podamos estudiar la palabra de Dios para encontrar por este tiempo la paz, el amor y la esperanza que Dios tiene para nuestra vida. Te invito a que podamos orar allí donde quiera que tú estés. Querido Dios y Padre, muchas gracias te damos por el privilegio, la oportunidad de estudiar tu palabra. Oramos en esta hora para que la bendición del cielo pueda ser con cada uno de nosotros, especialmente con nuestros amigos que están en sintonía, que tú les bendigas, que tú les acompañes y que tú les prosperes. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quisiera comenzar leyendo una idea, una frase que vamos a ir repitiendo en estos primeros capítulos para poder comprender y poder llegar a la esencia del estudio de esta serie, que es el santuario que Dios mandó a construir en esta tierra para comprender verdades realmente maravillosas. Por ejemplo, dice esta cita: era difícil para el hombre, rodeado de las tinieblas del pecado, comprender estas maravillosas promesas celestiales. Los rayos de luz que irradiaban del santuario celestial
sobre los simples sacrificios estaban tan obscurecidos por la duda y el pecado que Dios, su gran amor y misericordia, hizo construir un santuario terrestre de acuerdo con los padrones divinos, y fueron escogidos sacerdotes, los cuales servían como ejemplo y sombra de las cosas celestiales. Esto fue hecho para que la fe del hombre pudiese descansar en el hecho de que existe un santuario celestial, cuyos servicios existen para la redención de la humanidad. Y déjame tal vez ilustrarlo de una forma un poco más simple, a través de un telescopio. Lo más probable es que ni tú ni yo seamos expertos en astronomía, pero todos conocemos los telescopios. Los hemos visto en las tiendas, en el mall, en el shopping. Sabemos cómo tal vez el efecto que produce, que al mirar a través del lente podemos llegar a ver aquellos cuerpos celestes realmente maravillosos. Ahora, ¿entiendes tú el funcionamiento a la perfección del telescopio? Yo no lo entiendo, pero es un instrumento que nos ayuda a ver una realidad mayor, nos acerca a una realidad ajena que con nuestros propios ojos sería imposible de ver. Dios dejó el santuario terrenal como un telescopio, en donde tal vez de alguna manera todos hemos escuchado o hemos estado al tanto o hemos leído acerca del santuario. Pero es el medio por el cual Dios dejó para que podamos ver realidades universales y celestiales que a simple vista el ser humano, producto de las tinieblas, producto del pecado, producto del oscurecimiento de nuestro discernimiento, no podríamos ver. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos? Dios quiere mostrarnos el plan de salvación. Pero humanamente nos cuesta comprender el plan de salvación. Por lo tanto, Él dejó este sistema, este instrumento, este medio llamado santuario, para que podamos ver la realidad celestial del plan de salvación. Por lo tanto, no podemos estar ajenos al santuario. No podemos considerarlo simplemente como una práctica antigua de un pueblo, de una nación hebrea, allí en tiempos remotos. No podemos solamente dejarlo para la arqueología o los expertos teólogos. No, es un instrumento que nos permite maravillarnos con las verdades celestiales para nuestro tiempo, para ti y para mí, para nuestra salvación. Ahora, todo esto comienza desde el mismo momento que el hombre pecó. ¿Te acuerdas cuando vimos el caso en el Edén? Cuando ellos inmediatamente pecaron, Dios vino al encuentro y Dios pudo suplir la necesidad de la salvación, la demanda del pecado. Dios en ese mismo instante, de forma profética, de forma anticipada, a través de un sacrificio de animales, Él pudo suplir la necesidad que el pecado estaba demandando, la muerte. Pero de allí en adelante comienza un proceso hasta que se instaura el santuario en esta tierra. Un proceso a través de sacrificios rudimentarios, sacrificios que eran simples, no eran tan elaborados como más adelante, a través de los siglos, después llegó a ser el santuario terrenal, pero que tenía un propósito y tenía una gran enseñanza. Y es donde hoy día queremos estudiar. Por lo tanto, te invito a que desde ya abras tu Biblia en el libro de Génesis, especialmente el capítulo número 4. Acompáñame. Génesis capítulo 4. Encontramos allí la historia muy famosa, muy conocida. Siempre nos enfocamos, cuando hablamos de Caín y Abel, en lo que Caín le hizo a Abel. Pero la verdad que la razón o el por qué Caín actuó de esa manera está en el centro del estudio que nosotros vamos a hacer en este programa. Dice la palabra de Dios que nacieron de Adán y Eva, nacieron Caín, nació Abel. Y el versículo 3 dice: pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La palabra de Dios no estipula, ni tampoco dice explícitamente
cuando se originan los sacrificios como una ordenanza para los hijos de Dios. Aquí dice el verso 3, pasado un tiempo, los hijos de Adán y Eva traen ofrendas. Pero sí, como vimos en el capítulo anterior, nosotros estuvimos viendo allí que Dios fue quien sacrificó a aquellos animales para poder vestir a Adán y Eva, para cubrirlos con pieles, para suplir su necesidad, también para que ellos entendieran las consecuencias del pecado. Entonces, implícitamente nosotros encontramos que Dios sí establece, porque aquí no nos da para entender de que es iniciativa humana, es iniciativa divina. Dios da la orden, Dios da la instrucción. Y el hecho de que la Biblia diga que Dios le agradó una ofrenda y la otra no, era porque habían normas, habían instrucciones claras de qué era lo que le agradaba o lo que pedía Dios. Por lo tanto, dice allí que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. La palabra ofrenda involucra un animal, pero también puede ser acompañado con frutos de la tierra, a modo de una libación o una gratitud. Por lo tanto, Caín no estaba del todo equivocado. Pero lo que Dios estaba pidiendo, la palabra ofrenda, involucraba un animal tenía que haber un derramamiento de sangre y una muerte. Porque el sacrificio que Dios estaba pidiendo era la forma pedagógica en la cual Dios les estaba enseñando a medir y sentir las consecuencias del pecado. Cuando tú y yo nos damos cuenta de las consecuencias del pecado, nos damos cuenta de la devastación que el pecado produce en el ser humano, entonces comienza a crearse en nosotros un sentido de urgencia de correr hacia lo contrario. Es como cuando de repente, imagina tú, estamos en un restaurante y comienza a salir humo de la cocina y de repente alguien grita y dice, ¡incendio! ¡Incendio! Yo creo que el plato que estábamos comiendo pasa a segundo plano, tomamos a nuestros seres queridos, tomamos a nuestra familia y queremos arrancar inmediatamente. Cuando viene la voz de alerta de lo que realmente está sucediendo, algo urgente, entonces queremos estar lo más lejano a aquello y poder irnos a un lugar seguro, a una zona segura. Pues bien, a través del sacrificio, si bien es la muerte de un animal, a nadie le gusta eso, ni mucho menos a Dios. Pero de alguna manera el ser humano necesitaba comprender que las consecuencias de la desobediencia y del pecado introdujeron la muerte en nuestro sistema de vida. Por supuesto que el ser humano comenzó a morir, por muchos años que viviera comenzó a morir, pero estamos hablando de una muerte eterna. Por lo tanto, cuando el ser humano tomaba un animal y lo sacrificaba, le daba muerte, estaba sufriendo y sintiendo que el pecado estaba produciendo la muerte de una persona. Entre comillas, persona, un ser viviente. Pero el que debería haber muerto, producto del pecado, es el ser humano. Dios dijo, ciertamente el día que del fruto que comas vas a morir. Ese día había que morir. Pero Dios tiene un sistema de reemplazo, un sacrificio sustituto. Esa era la enseñanza que Dios quería darles. Es decir, en primer lugar, tú sientes el peso y el dolor por el pecado, pero a la vez el sacrificio de un animal te dice, esto es el pecado. Tú quieres eso para tu vida. Tú quieres morir, quieres tener el derramamiento de sangre para tu vida. Entonces el ser humano, el hombre, cuando hacía el sacrificio decía, no, yo no quiero esto para mi vida. Esta es la consecuencia del pecado, es la muerte, es el dolor, el sufrimiento. Inmediatamente el sacrificio se tornaba ahora en otro propósito para el ser humano. Porque cuando ese animal era puesto en el altar, el ofrendante decía, yo debería morir por causa del pecado, pero otro está ocupando mi lugar. Y a través de la fe lo que estaba haciendo era extenderse hacia el futuro, porque en un futuro aquel Hijo de Dios, el Cordero de Dios, iba a ser el sustituto
para reemplazar a todos esos corderos y suplir la demanda máxima del pecado, que es la muerte. El apóstol Pablo dice que la paga del pecado es la muerte. La demanda, lo que el pecado demanda de nosotros es la muerte eterna. Y para eso Dios creó este sistema. Por eso era tan importante que se hiciera tal y cual Dios lo pidió. Tal y cual Dios lo estableció desde el mismo Génesis capítulo 3 versículo 21. Pero aquí nosotros encontramos que Caín lleva, interesante, porque él lleva lo mejor que él tenía. Pero no necesariamente lo mejor que yo tengo es lo que Dios pide. Hoy en día podemos extraer el principio y decir que en el cristianismo yo tengo muy buenas intenciones y estoy dando lo mejor para Dios. Pero ¿estás haciendo lo que Dios a través de su palabra, su voluntad, me está pidiendo, nos está pidiendo? El caso de Abel es bien interesante, porque el texto bíblico dice que a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Aquí no encontramos a un padre que es favoritista con uno de sus hijos. No, aquí encontramos un Dios que tiene algo que enseñarnos y tiene algo que pedirnos. La pregunta es, ¿lo voy a hacer a mi manera o de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la manera de Dios? Dios le agradó el sacrificio o la ofrenda de Abel, y el texto continúa y dice, entonces Jehová dijo a Caín, capítulo 4 de Génesis, versículo 6, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. Y después usted conoce la historia. Después Caín le dice a su hermano, salgamos al campo, vamos a dar una vuelta al campo, vamos a pasear. Y fue en el campo cuando Caín atentó contra su hermano Abel. Ahí nuevamente viene esta enemistad que hay entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Interesante, queridos amigos, porque aquí nosotros encontramos que Dios tenía estipulado el sistema de los sacrificios de una forma pedagógica, de una forma en la cual el ser humano comprendiese las consecuencias del pecado, pero también pudiese ver cuál es la salida, cuál es el plan de salvación que Dios tenía y que Dios tiene para sus hijos. Confiar en Cristo Jesús como aquel cordero, aquel sacrificio, el cual murió en la cruz como un cordero en un altar para nuestra salvación, para que podamos obtener la vida eterna y no la muerte eterna. La muerte eterna es la demanda del pecado. La vida eterna es el ofrecimiento del plan de salvación de nuestro Señor Jesús. Por supuesto que el enemigo de Dios no quiere que nosotros comprendamos esto de esta manera. Alguien podría decir, pero pastor, en la antigüedad la salvación prácticamente es como si fuera por obras, porque el que no hacía como Dios quería, entonces no se salvaba. No, no es así. La fe es lo principal en el sistema de los sacrificios, porque, y lo vamos a ver más adelante con otros casos, porque hemos visto el caso de Caín y Abel. Nos queda el caso más adelante de Noé, el caso también, por ejemplo, de Abraham, en donde lo primero que se necesitaba es la fe, el poder creer que a pesar del pecado hay una salvación y hay una salida al problema del pecado. Y como esto estaba figurando, la muerte de los animales estaba prefigurando algo que iba a acontecer en el futuro, más próximo, más adelante, entonces eso, cuando yo tengo algo que está futuro, no lo puedo ver, pero sí puedo practicar ahora, eso se llama fe. Tú estás ahí en el paradero, en el rodoviario, en el terminal de buses, y tú tienes el boleto y dices, estoy parado en el andén correcto, estoy próximo a la hora correcta, tú no ves aún el bus llegar, pero tú crees que va a venir. Eso es fe. Eso es creer en algo que aún tú no estás mirando. Por lo tanto, todos aquellos antiguos, en el Antiguo Testamento, que ofrecían un sacrificio confiando en la salvación de Cristo Jesús aún por venir, entonces ellos necesariamente tenían que tener fe.
Y cuando nosotros creemos y confiamos en Dios y tenemos fe en Él, entonces tenemos que hacer su voluntad y no la nuestra. Hoy en día vivimos en el mundo cristiano, vivimos un cristianismo en el cual todos decimos amar a Dios y tener fe en Dios, pero no todos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Existen algunos que podemos ser como Caín. Yo sigo la instrucción de Dios, pero a mi manera. O puedo ser como Abel, que de acuerdo a la palabra de Dios, estoy siguiendo la voluntad de Dios, no para salvarme, sino porque yo, por medio de la fe en Cristo Jesús, ya soy salvo, por medio de la fe. Y como resultado y consecuencia, como gratitud a Dios, entonces yo obedezco la ley de Dios, obedezco la instrucción y los principios de Dios. Aquí tenemos dos tipos de adoradores. Y mira qué interesante, porque en la antigüedad los sacrificios estaban conectados con la adoración. La forma de adorar a Dios era a través de un altar rudimentario. Y como en la antigüedad los patriarcas eran itinerantes, lugar donde ellos iban, donde ellos estaban, levantaban un altar y adoraban a Dios, demostrando fe en Dios, en su salvación, gratitud, haciendo pactos con Dios, pero también lo adoraban. Querido amigo, ¿cómo estás adorando tú a Dios? De acuerdo a cómo la masa, el gran colectivo lo está haciendo, o de acuerdo a cómo la palabra de Dios lo está haciendo. Dios tiene una forma bíblica, Dios tiene un día de adoración, Dios tiene una forma en la cual nosotros tenemos que adorarlo, de forma cognitiva y sensitiva. Es decir, tengo que adorar al Señor con todo mi cuerpo, con mi mente, entendiendo, razonando, pero también sintiendo al Espíritu Santo. Por lo tanto, en esta hora, el Señor nos tiene una invitación para que seamos adoradores. Pero ¿qué tipo de adoradores podemos llegar a ser? Los sacrificios en la antigüedad eran la forma en la cual no solo se podía adorar, sino también comprender el plan de salvación. Ya vamos a entrar a aquel edificio maravilloso que es el santuario. Pero antes de eso, nos damos cuenta que desde el mismo inicio Dios dejó esto estipulado para que podamos comprender la esencia de lo que Dios quiere para nuestra vida. Fe, obediencia, hacer su voluntad y adorar a Dios como Él desea que le adoremos, en espíritu y en verdad. Y la verdad es su palabra. Querido amigo, en esta hora Dios te invita a ser un adorador de acuerdo a la voluntad de Dios, a tener fe en Él como Señor y Salvador para que podamos confiar solamente en Él y por ende poder ser agradecidos y comprometidos y ¿sabes qué? Obedientes a la palabra de Dios. Él nos dará las fuerzas, Él nos dará las habilidades, la capacidad, los dones espirituales para poder cumplir el llamado y responder al llamado que Dios tiene para nosotros. Que Dios te bendiga, te invito a orar. Querido Dios y Padre, muchas gracias te damos porque tu voluntad está expresa en tu palabra. Perdónanos, Señor, si tal vez hemos hecho de acuerdo a los hombres, si tal vez hemos seguido al colectivo, a la masa, a las multitudes. Hoy queremos, Señor, hacer tu voluntad. Hoy queremos especialmente comprender el plan de salvación y por medio de la fe aceptarte a ti y sentirnos tan agradecidos por tu salvación que poder ser obediente a tus mandatos, tus preceptos, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, aquellos preceptos que están en todas tus escrituras, en tu palabra, para poder tener vida nueva en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Espero que estas palabras de vida hayan llenado de gozo y alegría tu corazón. ¿Quieres seguir aprendiendo el amor de Dios, pero no sabes cómo estudiar la Biblia por sí solo? Tenemos la solución para ti. La revista La Biblia Habla te ayudará a estudiar las Escrituras de forma sistemática, ordenada y dinámica. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org y recibe gratuitamente este material. Quédate con nosotros, estás viendo Nuevo Tiempo, canal de esperanza.